Bueno, pues sean bienvenidos todos a nuestra charla de los derechos humanos y para qué nos sirve. Bueno, en la introducción les diremos que los derechos humanos son principios y normas fundamentales que reconocen y protegen la dignidad indiferente de todas las personas sin discriminación alguna, que creo que eso pues ya muchos sabemos, ¿no? Ahora, ¿qué son los derechos? ¿Saben qué son? El que sea con la No, respuesta. Ok. Los derechos humanos son un conjunto de garantías y libertades fundamentales que poseen todas las personas por el mero hecho de ser humanos. O sea, por ya ser humanos, ya haber nacido, ya tenemos derechos, ¿saben? Estos derechos buscan proteger la dignidad y la igualdad de todos los individuos sin discriminación alguna. Son universales, lo que significa que se explican a todas las personas en todas partes del mundo. Y son inalienables, lo que significa que no pueden ser renunciados ni transferidos. O sea, los derechos no se pueden transmitir a nadie ni nada de eso. Listo. ok. ¿Ustedes saben por qué nos sirven estos tipos, más bien estos derechos? Bueno, conocer, para conocer estos tipos de derechos es esencial para vivir una vida digna, segura y plena. Nos permite protegernos, empoderarnos y contribuir a una sociedad más justa y equitativa. Entre ellos, como ya mencionados, tenemos una protección personal, la cual es saber cuáles son nuestros derechos que nos permite protegernos contra abusos y violencia. Empoderamiento, los cuales nos toca tener conocimiento acerca de los derechos que nos empoderan, que nos den confianza y la capacidad de actuar en situaciones de injusticia, ya sea en tu vida personal, comunidad o en el ámbito laboral. La promoción de igualdad es conocer derechos humanos que nos ayudan a promover la igualdad y la justicia social. Asimismo, es entender que todas las personas tenemos los mismos derechos y que se pueden trabajar hacia una sociedad más justa e inclusiva. La prevención de abusos es la educación sobre los derechos humanos, es una herramienta preventiva. Al enseñar a las personas desde una edad temprana sobre sus derechos, se puede reducir la incidencia de abusos y violaciones a futuro. También tenemos los accesos y recursos a servicios, que nos permiten acceder, como ya dice su nombre, a los recursos y servicios de los que tienen los derechos humanos, ya sea como educación, salud y justicia. El fomento de la democracia y participación ciudadana, que es el conocimiento crucial de la participación activa y efectiva de los ciudadanos en procesos democráticos. Esto incluye votar, protestar y expresar opiniones de manera libre y segura. La responsabilidad y el respeto es, fomenta el respeto mutuo a la responsabilidad física, que es esencial para la convivencia pacífica y armoniosa en cualquier comunidad. Y por último tenemos el desarrollo personal y comunitario, el cual contribuye al desarrollo personal al promover la dignidad y el respeto por uno mismo y por los demás. Sería todo. Bueno, yo les voy a hablar de los tipos de derechos humanos. ¿Ustedes han oído hablar alguna vez de cuáles son los tipos de derechos humanos que todas las personas tienen o con los que nacemos? ¿No? Bueno, los tipos de derechos humanos son cuatro. Primero se divide en prerrogativas. Las prerrogativas son todos aquellos privilegios que tenemos al nacer. O sea, una vez que nacemos, nosotros ya contamos con esos derechos establecidos y ya no se nos pueden quitar. Son con los que nacemos, pues. Los universales son los que se aplican a todas las personas. No importa qué raza, qué género,
No importa nada, no importa la diferencia social, nada de eso, todos tenemos los mismos derechos humanos. Los inalienables son aquellos que nadie puede cancelárselo o destruírselos. O sea, eso se refiere como tipo que nadie te los puede quitar o te los puede como no hacer válidos por alguna otra razón. Siempre los tendremos con nosotros. Los indivisibles e interdependientes, estos están relacionados entre sí. Funcionan los dos juntos, no puede funcionar. Si uno no está junto con el otro, no pueden funcionar entre sí. La siguiente, por favor. Bueno, los derechos internacionales consuetudinarios, esto se llama consuetudinarios porque están basados en las costumbres. Creo que me salté el primero. Primero les voy a leer el Tratado Internacional y después seguimos con el derecho internacional. El Tratado Internacional, estos son acuerdos escritos celebrados entre dos o más de estos estados de manera libre que tienen efectos jurídicos vinculantes entre ellos. Esto quiere decir que prácticamente se trata de como un tipo contrato, pero no es un contrato, en el que los dos jefes de los estados tienen que firmar para dar el consentimiento de un tipo, de llegar a un acuerdo en el cual los dos tengan beneficios. Claro que si uno no tiene beneficios y el otro solo va a tener beneficios, uno de ellos dos no va a estar de acuerdo, entonces no se puede llevar a cabo lo que es el tratado internacional. Esto quiere decir que llegan a un acuerdo entre estados buscando el beneficio de cada uno de ellos. Eso es lo que les acabo de decir. El derecho internacional consuetudinario funciona de la misma manera, solo que este se basa más en las costumbres que en lo, pongámosle, político, que es más o menos en lo que más se lleva a cabo lo que son los tratados internacionales. Y sí, se basa más en lo que son las costumbres. Lo siento, por favor. Bueno, esto no es la metodología, pero me equivoqué, se me olvidó borrarlo. Los principios pro personas se refieren a que en caso de un juez o autoridad tenga que elegir qué normas aplicar a determinado caso, deberá elegir lo que más favorezca a la persona. Esto quiere decir que siempre se va a buscar lo que es el beneficio hacia la persona. Aunque haya hecho lo que haya hecho, si no hay pruebas, siempre se buscará el buscar lo que es la norma que más beneficia a esa persona, no importa lo que haya hecho. Las obligaciones de estados se dividen en 6, creo, que son las obligaciones genéricas que promueven, respetan, protegen y garantizan los derechos humanos. Creo que ese queda muy claro. Después se divide en las obligaciones específicas que previenen, investigan, sancionan y reparan las violaciones de derechos humanos. Entra más en lo que son los, por ejemplo, cuando se da más en los federales y todo eso, cuando paran a una persona que tienen que buscar o reparar el daño si le hicieron algo a esa persona. Creo que no me voy a entender, pero es más o menos como, por ejemplo, cuando los federales abusan de su poder, pero se lleva a corte o a juicio, tienen que buscar sancionar a las personas que hicieron eso y reparar las violaciones que hubo. La obligación de promover está orientada hacia la sensibilización social en materia de derechos humanos. Esta creo que se da a entender por su nombre, promueve entre toda la sociedad lo que son los derechos humanos como tal. Las obligaciones de Estado, seguimos con eso. Aquí están las otras 3. Es su obligación de respetar. Requiere que las autoridades se abstengan de llevar a cabo acciones que vulneren derechos y en paralelo que no impidan su obstaculización de las circunstancias. Perdón. Este entra igual en el otro que les acabo de leer, que es igual, cuando vulneran alguno de tus derechos humanos,
tienen que buscar sancionar a las personas que hicieron eso y reparar los daños que causaron. Obligación de proteger. Impone el Estado el deber de asegurar que las personas no sufran violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades o parte de algún particular. Esto prácticamente entra igual en los otros dos que les acabo de mencionar. Obligación de garantizar. Se refiere a que el Estado tiene la obligación de adoptar medidas que creen las condiciones necesarias para el goce efectivo de los derechos humanos. La verdad no sé cómo podérselos explicar, pero se refiere más a que siempre se va a buscar las medidas necesarias para poder dar se puede decir, buena calidad de derechos humanos, y que todos tengamos el goce más, o sea, el goce mejor para todos poder, pues, vivir de una manera más libre, se puede decir. Bueno, el deber de investigar. El deber de investigar se refiere al deber del Estado de investigar de oficio una vez que tenga conocimiento toda la situación en la que se haya vulnerado derechos humanos, ya sea por parte de agentes estatales o de particulares que actúen con aquiescencia o tolerancia del Estado. Esto prácticamente es lo que acabamos de ver, pero como que más explicado. El deber de prevenir, aquí entran 3 puntos, que el punto A es una obligación de prevención en general. Se supone que las autoridades deben asegurar las condiciones que inhiban la verificación de conductas violentas de derechos humanos. El punto B es una obligación reforzada de prevención cuando existe un contexto de discriminación o de riesgo estructural hacia un grupo de personas en situación de vulnerabilidad. El punto número C es un nivel particular cuando una persona concreta enfrenta riesgos especiales. De ahí nos pasamos al deber de sancionar y reparar, que prácticamente entra en el mismo que ahorita les comenté hace unos minutos. Esta obligación específica ponen al Estado la responsabilidad de resarcir el daño sufrido por la violación de los derechos humanos. Esto se puede dar ya sea, pues, como les dije, se da más como que en las autoridades estatales o federales y lo que es la reparación de daños se da más en lo que es ¿cómo se le dice? El lado monetario a la persona, pues más que nada, más que una sanción hacia las autoridades, la sanción sería el dar un beneficio monetario a la otra persona para así poder resarcir la violación que se dio a los derechos humanos de esa persona. Muy bien, hasta aquí por lo pronto, no, ¿nadie tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que les interese o que digan, oh, yo tengo esta duda y quisiera preguntar, ¿no? Bueno, entonces está quedando claro. A continuación, les presentaré la implementación de los derechos humanos en nuestra vida diaria. Para empezar, los derechos humanos en nuestra vida diaria implican varias acciones y actitudes que se pueden adoptar para asegurar que se respeten tanto nuestros derechos como los derechos. A continuación, les explicaré un poco más de estas 7 formas. La educación y conciencia. Es informarte sobre tus derechos humanos y educar a otros sobre ellos. Participar en talleres, seminarios y cursos que absorban estos temas.
como también utilizar recursos educativos disponibles en línea y en bibliotecas para profundizar la comprensión de estos derechos. El segundo punto es acciones cotidianas, que es tratar a los demás con dignidad y respeto, reconociendo sus derechos a ser tratados con igualdad. Defiende a aquellos cuyos derechos están siendo violados y amenazados. Esto puede ser tan simple como ofrecer apoyo o tan activo como participar en campañas y protestas. También tenemos la participación ciudadana, que va de la mano con las acciones cotidianas. En participar en procesos democráticos como votar y asistir a reuniones comunitarias, la participación activa ayuda a asegurar que las leyes y políticas reflejen los derechos humanos. También unirse o apoyar organizaciones que trabajen con la promoción y defensa de los derechos humanos. También tenemos el trabajo y educación. En el lugar de trabajo es asegurarse de que se respeten los derechos laborales como condiciones seguras de trabajo y pago justo. Si eres estudiante o educador, es fomentar un entorno inclusivo y libre de discriminación, promover el derecho a la educación para todos. Tenemos el acceso a la justicia. Si se sienten que sus derechos han sido violados, es buscar asesoría legal y utilizar mecanismos disponibles para presentar denuncias o quejas. Organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, pueden ser recursos valiosos. También conocer y utilizar estos recursos como la Defensoría del Pueblo, comisiones de derechos o organizaciones gubernamentales, que es lo que tenemos más a la mano en Tijuana. Tenemos la comunicación y medios, que es usar redes sociales y otros medios de comunicación para crear conciencia sobre cuestiones de derechos humanos. Compartir información veraz y apoyar a campañas que promuevan la justicia y la igualdad. Ser consciente del lenguaje que utilizamos y evitar expresiones discriminatorias y perjudiciosas. Asimismo, en la vida familiar y comunitaria es promover valores de igualdad, respeto y justicia en tu familia y comunidad. Educar a hijos sobre los derechos de los demás y sobre los suyos, como también involucrarse en actividades comunitarias que promuevan el bienestar colectivo como voluntario y proyectos sociales. Una más que podría ser sería la salud y bienestar, que es asegurarse de tener acceso a servicios de salud y exigir una atención digna de calidad. Promover hábitos de vida saludable y el derecho a un ambiente limpio y seguro. Para resumir todo esto, es aplicando los derechos humanos en nuestra vida diaria, es significativo de adoptar una actitud activa y consciente para proteger y promover tanto nuestros propios derechos como los de los que nos rodean. Esto requiere educación continua, participación cívica y un compromiso constante en la justicia y la igualdad de todos. Bueno, les voy a hablar sobre los derechos humanos relacionados con la psicología. Tenemos primero lo que es la dignidad humana. Es uno de los derechos humanos que son relacionados con la psicología. Esta es un valor supremo establecido con el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La dignidad humana creo que todos la conocemos, pero esto se lleva a cabo en los derechos, ¿cómo se llama? En los derechos humanos que son relacionados con la psicología, más que nada porque nosotros tenemos que cuidar esa dignidad de nuestro paciente o de la persona en sí, para que podamos como lograr un buen desarrollo en esa persona. Luego entra lo que es la bioética dentro de la dignidad humana. Este es el estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias de la salud, vida y del cuidado de la salud. Esto quiere decir que se prácticamente estudia lo que es la conducta humana, pero por el lado científico. La dignidad bioética
Esta dignidad es el que exige el máximo respeto y una efectiva tutela en el terreno o de la bioética desde el momento de la concepción al de la muerte natural, y siempre se muestra necesitada de ayuda. De ahí entramos a lo que es la igualdad y no discriminación. Creo que este es un tema que muchos ya conocemos, pero de igual manera lo explicaré. La igualdad formal se refiere a que los derechos humanos son comunes a todas las personas, hombres y mujeres. Ese creo que todos lo tenemos bien en claro. La igualdad sustantiva, este es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Después sigue la igualdad estructural. Tiene su origen en la constitución de que en la sociedad existen ciertos grupos que han sido sistemáticamente excluidos del goce y ejercicio de sus derechos, y que es deber del Estado evitar que estas situaciones se sigan profundizando, así como repetir los afectos de esta marginación histórica. Después seguimos con lo que son la libertad de expresión y derechos a la información. Entra el artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de ser molestado a causa. Lo que es los artículos, nomás para especificar, nosotros como psicólogos, como no somos licenciados en Derecho, tenemos que escribir los artículos enteros, ya que como no somos totalmente derecho, no sabemos la manera correcta en la que podemos simplificar el texto del artículo. Ese es solo un dato curioso. Derecho a la autodeterminación. Este es el último derecho que viene aquí. El derecho de un pueblo a obedecer sus propias normas de gobiernos, perseguir su desarrollo económico, social y cultural. Muy bien, como parte de esos derechos también tenemos el derecho al consentimiento informado. ¿Recuerdan cuál es el consentimiento informado o saben cuál es el consentimiento informado? Es el que es como la hojita. Ajá, por ahí va. El consentimiento informado es la expresión tangible del respeto a la autonomía de las personas en el ámbito de la atención médica y de la investigación en salud. El consentimiento informado no es un documento, es un proceso continuo y gradual que se da entre el personal de salud y el paciente y que se consolida en un documento. Y el consentimiento informado consta de dos partes, que es el derecho a la información y la libertad de elección. El siguiente derecho a la protección de la salud. El artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Todos estos derechos que comentamos tienen que ver con todo lo que vimos en la presentación. Y ya para finalizar, pues la conclusión. Para finalizar, vamos a hacer un recuento de lo que hemos visto hasta hoy. Básicamente, los derechos humanos son un conjunto de principios y normas universales que reconocen y protegen la dignidad y la libertad inherente a otras personas, independientemente de su raza, género, nacionalidad, religión o cualquier otra condición.
Estos derechos abarcan una amplia gama de aspectos, desde el derecho a la vida y la libertad hasta la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y el acceso a la educación y salud, entre otros. La importancia de esto radica en una capacidad para establecer un marco de justicia y equidad, garantizando que cada individuo pueda vivir con dignidad y en condiciones que promuevan un desarrollo integral. Además, estos son esenciales para la convivencia pacífica y desarrollo sostenible de las sociedades, promueven la inclusión, la tolerancia y el respeto mutuo, ayudando a prevenir conflictos y construir comunidades más justas y solidarias. En resumen, los derechos humanos son fundamentales para garantizar una vida digna y libre para todas las personas, promoviendo la justicia, la igualdad y el respeto mutuo en nuestras sociedades. Sería todo. Bueno, pues por nuestra parte es todo. Gracias, muchas gracias por su atención y tiempo el que se tomaron para estar aquí con nosotros. No sé si les haya quedado alguna duda, alguna pregunta que quieran hacernos, algo. No, todo lo explicaron muy bien. Muy bueno. Si no es así, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros.